Muy buenas tardes para todos. Nos vamos preparando. Buenas tardes. Bienvenida Keila, Belinda, Gida. Oremos juntos. Qué bendición, sí. Dora Romanov. Buenas tardes, bendiciones para todos. Rosario Castañeda, buenas tardes, feliz día del amor y la amistad. ¿Verdad que estamos en algunos países celebrando el San Valentín? Siempre es el día del amor. En Dios siempre es el día del amor. Hola Zulma. Bueno, nos estamos reuniendo hoy para continuar con nuestras sesiones en vivo para perdonar y orar. Hola Mari, hola Gabriel, hola Olga, saludos, buenas tardes. Cristina, bienvenidos. Estamos dando un poquito de espera para ver si el maestro José se puede conectar con nosotros. Me dijo que lo iba a intentar. Muy bien, mientras tanto entonces vamos adelantando nuestra habitual invocación, recordando que hoy tenemos entonces esta reunión en la que vamos a hablar acerca de la oración, vamos a realizar los actos de perdón que se requieran y vamos a empezar a ver hoy la escalera de la oración, lo que nos dice el canto de la oración, que es la escalera de la oración, que no se trata de otra cosa que unos aparentes niveles que nosotros mismos vamos escalando poco a poco en la medida que nos atrevemos a acercarnos a la oración, a esa comunicación que hemos hablado, que es la oración, esa comunicación directa con nuestra fuente. Hola maestro José, te estábamos esperando. Ámbar, bienvenida. Cristina, bienvenida. Ivonne, Lucila, gloria de Dios, bienvenidos todos. Maestro José, aquí te voy a dar paso. Adriana, Azucena, qué gusto, me tocará en este momento. Saludos Carlos, bueno Adrianita, saludos Azucena, no sabía que se iban a conectar. Bueno Azucena, yo coloqué en los grupos de WhatsApp Vamos a ver, José, aquí dice añadir, vamos a ver si es esto, sí. Hace como 2 horitas que nos íbamos a reunir hoy. Entonces siempre que sea posible se anunciará con el mayor tiempo que se pueda. Maestro, buena tarde, ¿cómo estás? Hola, perfecto. ¿Y tú? Perfecto también, ¿no? Excelentemente, como solamente podemos estar. Bueno, maestro, entonces le estaba comentando a nuestros hermanitos que nos hemos reunido hoy para hablar sobre la oración y para orar juntos. Entonces, pues para que hagamos nuestra habitual invocación, ¿te parece? Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente, bienvenidos y entremos en tema. José, te había comentado la posibilidad de que pudiéramos hoy comentar precisamente también la cuestión de lo que nos dice el manual el canto de la oración acerca de la escalera de la oración. Es el epígrafe 2 del capítulo 1 del canto de la oración. Y entonces voy a empezar a darle lectura y te parece si vamos trabajando este tema de la escalera de la oración. Tiene solamente 8 párrafos. La oración no tiene comienzo ni final. Es una parte de la vida, pero sí cambia de forma y crece con el aprendizaje hasta que alcanza su estado informe y se fusiona en total comunicación con Dios. En su forma de petición no necesita
acudir a Dios y con frecuencia no lo hacen. Y ni siquiera implica creencia alguna en Él. En estos niveles la oración es un simple deseo, el cual surge de una sensación de escasez y carencia. O sea, habíamos visto la vez pasada que pudiste reunirte con nosotros, habíamos visto que lo que pasa es que el canto de la oración nos recuerda que siempre oramos, ¿no? Que de hecho la oración es el regalo de Dios porque siempre ha sido la comunicación directa con su Hijo, con su creación. Pero en el momento que tomamos pues la idea de la posibilidad de estar separados de nuestra fuente, entonces perdemos de vista que la oración sigue siendo algo continuo. Sencillamente ya en el nivel de este sistema de pensamiento del ego, nos olvidamos que la oración es algo que es directo con nuestra fuente y entonces comenzamos a orarle a nuestros propios dioses, ¿no? A los dioses que nos quitan la atención de nuestro Padre, de nuestro Creador. Entonces me parece interesantísimo cómo aquí nos recuerda eso, ¿no? La oración siempre está. Y aquí lo que venimos entonces, aprovechando estos espacios, es empezar a recordar cómo se ora, a aprender a hacerlo. Resulta que el canto de la oración nos habla de niveles. Y obviamente nos va explicando de qué se trata eso de hablar en niveles de la oración, pero básicamente es un recordarnos, y eso nos lleva, parece, el canto de la oración, a recordarnos que esa conexión nunca se ha perdido y que podemos volver a ser conscientes de ella. ¿Qué piensas? ¿Qué nos puedes comentar? Pues bueno, la oración es algo continuo en cualquier nivel en el que se presente, debido a que en el nivel más elevado es la comunicación con Dios constante y en el nivel más bajo, por así decirlo, es una constante petición de cosas que aparentemente me van a poder satisfacer, cosas mundanas, ¿no? Este tipo de oración es un tipo de oración errada, por así decirlo. El pedir cosas de este mundo lo que hace es permanecer o hace que permanezca patente en nuestra mente la idea de culpabilidad. Si hay escasez, hay culpabilidad. Por lo tanto, si yo pido cosas de este mundo, estoy tácitamente reconociendo que no tengo. Estoy diciendo, soy escaso, no tengo de esto. Y por lo tanto, la idea de culpa sigue en mi mente. En el nivel más alto, pues es ese estado de perfecta comunicación con Dios, donde toda petición cesa y lo único que hay es un perfecto reconocimiento de Dios y su Hijo y de su Hijo y Dios. Correcto, gracias maestro. Continuemos. Párrafo 2. Estas formas de oración, de pedir desde la necesidad, tal como nos estabas explicando, siempre implican sentimientos de ser débil y limitado, y jamás podrían ser realizadas por un hijo de Dios que sepa quién es. Nadie, pues, que esté seguro de su identidad podría orar en estas formas. Pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad puede evitar orar de esta manera. Y la oración es tan continua como la vida. Todo el mundo ora sin cesar. Pide y has recibido, puesto que has establecido lo que quieres. Candela nos hace una pregunta. ¿Orar es agradecer quién soy? Tal como lo explicaba el maestro José, sí. Orar realmente cuando llegamos a ese nivel que es el de enseñanza que nos quiere llevar este paso a paso maravilloso del canto de la oración, es que podamos llegar a comprender que realmente nuestra oración debe ser siempre lo que siempre ha sido, nos dice el canto de la oración. Un canto de agradecimiento del Hijo a su Dios por haber sido creado, y un canto donde el Padre le devuelve esa gratitud a su Hijo por ser su creación amorosa. Mientras tanto, orar es algo que siempre se hace. Aun cuando no se trate de agradecimiento, es una forma de oración, que por eso habla aquí de niveles. Entonces vamos a ir aprendiendo a subir desde esos niveles más bajos, donde nos hemos acostumbrado a orar desde la necesidad, desde la carencia, como nos está diciendo este párrafo, para orar ahora sí, llegar a ese punto donde me dé cuenta de que mi oración solamente, siendo que lo soy todo y lo tengo todo,
solamente puede ser una oración de gratitud. Permíteme, José, que estoy viendo otra pregunta. Hola, ¿sabéis en qué número de página de la obra completa está la invocación? En la número 30, si hablas de la invocación que se hace al inicio, en la página 30 del libro de texto. Pero entonces, ¿cómo pedimos? El libro pide y se te dará. ¿Qué debemos pedir? Bueno, el libro pide y se te dará que yo conozco es de Abraham Hicks. No sé si estás hablando del mismo. Aquí hablamos de un curso de milagros, del libro Un curso de milagros. La diferencia entre ese libro, si estás mencionando, es que colocas el libro pide y se te dará. Si estás mencionando ese libro, la diferencia es que un curso de milagros se basa en una comunicación constante y directa con mi fuente. En el libro Pide y se te dará se basa en la ley de atracción, por lo tanto es una petición que yo hago precisamente desde la carencia, desde la necesidad. Yo pido cosas que quiero alcanzar en la ilusión, tengo metas que me he trazado yo mismo y quiero lograr para ser feliz en este mundo. En un mundo que no puede haber, en el que no puedes ser feliz, porque solo puedes ser feliz en el Padre. José, ¿algún comentario de este segundo párrafo? Sí, bueno, un poco referente a esto de pide y se te dará, tenemos que tener en cuenta que somos el ser perfecto, el ser supremo, vamos a decir hijo de Dios, si queréis, el Cristo, y tenemos todo poder. Por lo tanto, todo lo que aparentemente nos sucede aquí es algo que nosotros pedimos. Esa es la prueba de que puedes pedir y de que se te da porque ya se te ha dado. ¿Que es fácil de entender? Sí. ¿Que es fácil de aceptar? Bueno, ya depende de cada uno como quiera integrarlo dentro de sí mismo, porque esto cuando a uno aparentemente todavía no tiene una práctica con todo esto del perdón, la oración y tal, pues que se encuentre 50 euros en la calle, aceptar que ha pedido encontrarse 50 euros y se ha beneficiado de cosas externas, es fácil de aceptarlo. Pero cuando a uno de repente le sobreviene una enfermedad o algo, ya uno no está tan dispuesto a aceptar que esta propia persona ha pedido pasar por esa idea de enfermedad, ha pedido pasar por este trámite de proyectar la culpabilidad de alguna forma en el cuerpo para sufrir. A este respecto podríamos repasar el epígrafe del curso, somos responsables de lo que vemos, donde está la oración de la página 500 y todo esto. Entonces, claro, lo que tendríamos que observar aquí es qué clase de peticionario somos. Porque la oración del corazón no pide cosas, como decía nuestra amada hermana Candela, decía agradece, es un agradecimiento en reconocimiento de que lo que yo realmente soy permanece tal y como siempre ha sido, no ha cambiado y sigue estando y siendo como siempre ha sido y ha estado. Correcto. Además, gracias maestro, porque obviamente ese es el mensaje que nos está dando también estos dos primeros párrafos. Siempre estamos orando. ¿Cómo debemos pedir? A eso vamos, pero ten en cuenta que siempre estás pidiendo, aunque no lo manifiestes, es lo que nos está diciendo estos dos párrafos. Aunque tú no verbalices una petición, tu corazón siempre tiene una petición que estás haciendo continuamente y es donde el maestro José ha venido explicando esa parte de que somos responsables absolutamente de todo lo que nos ocurre. Nada es gratuito, nada es casual. Recuerda que no hay nada externo a nosotros. Todo lo que ocurre, todo lo que vemos, todo lo que está pasando es una petición que ha nacido en nosotros mismos. Ahí es donde ahora vamos a tomar conciencia, gracias a este tema, vamos a tomar conciencia de que ahora nuestra petición queremos que sea conforme a la voluntad de Dios. A eso es a lo que nos va a llevar. ¿Significa que no debemos pedir nada? Claro que puedes pedir. Estamos hablando de niveles de oración. Aquí nos vamos a identificar también en qué nivel estamos. ¿Estoy pidiendo únicamente cosas? Se me está diciendo que no es lo único que debo pedir, porque resulta que si pido cosas, ilusiones, significa que estoy en la carencia. Aquí voy a aprender entonces a pedir. Pero sí te diría, y José, tú me corriges amorosamente si está correcto. Yo sí te diría que incluso si tú vienes con la costumbre de hacer tus peticiones desde ese punto, desde
algo que creo necesitar físico o una situación que quiero que se solucione en mi aparente exterior, no lo dejes de hacer porque vas a sentir miedo. Te vas a dar pánico que no estás pidiendo como pedías. Simplemente este es un nuevo aprendizaje. ¿Qué tal si comenzamos a agradecer? ¿Qué tal si nuestra petición llega a ser en un momento, Padre, permíteme ver de una forma diferente? ¿Qué tal si nuestra petición va precedida por el perdón? Es que eso es lo que nos dice el canto de la oración. Primero perdonas, luego oras y luego sanas. El perdón siempre irá primero y es un consejo para antes de la oración. ¿A qué tengo miedo? Porque he venido a orar. He venido a orar desde una petición, entonces en mí hay una idea de carencia. Voy a perdonar esta idea de carencia. Me voy a colocar en la paz y voy a permitir que el Espíritu Santo me dirija para que mi oración esté conforme a la voluntad de Dios. Y si estoy en el perdón, ¿tendré realmente alguna carencia cuando sé que lo tengo todo porque soy el Hijo de Dios? Ese es como un consejo que yo doy. ¿Qué piensas tú, José, de esta Bueno, pregunta en particular? lo interesante Tenemos del que... proceso... Uy, ¿qué dijiste que no te oí? ¿Qué piensas tú de esa pregunta? De si entonces, bueno, veo una aparente necesidad, entonces tengo que dejar de pedir. Pues yo lo que me viene es si el que pide cosas de este mundo recibirá cosas de este mundo. Es muy importante el primer paso, que es perdonar. Perdono, oro y me curo. ¿Y por qué es importante? Porque el perdón reconoce que todo lo que aquí sucede no es real. Por lo tanto, aquel que ha perdonado y por supuesto, no reconoce que este mundo sea real, no va a pedir nada de este mundo. Lo que va a pedir es recordar el ser que es. Eso es una petición desde el corazón. En última instancia, es imposible dejar de pedir aquí. Y va a haber muchas personas que con fe profunda en Dios le pidan salud para su cuerpo, le pidan dinero para pagar sus facturas, pero en última instancia sigue siendo un error, sigue siendo un nivel errado de oración, porque están reconociendo la culpabilidad. El que pide cosas de este mundo, tiene cosas de este mundo. Y nuestra intención, nuestro interés es dejar de creer que este mundo puede ofrecerme algo por lo cual yo pueda satisfacerme. No se trata de tener miedo de pedir algo o no tener miedo. Se trata de si yo realmente necesito ese algo. Y se trata de si yo realmente estoy dispuesto a aceptar que lo que tengo ahora es lo que estoy pidiendo ahora. Es lo que se me está dando para que yo avance en mi proceso hacia el despertar. Por lo tanto, tengo que estar agradecido a cada instante con lo que se está poniendo delante de mi campo de conciencia, porque con ello puedo aprender a recordar quién soy, dejando de lado toda ilusión. Gracias, maestro, correcto. Vamos entonces con el siguiente. También es posible alcanzar una forma más elevada. Porque nos dice Viviana, nuestra amada hermana Viviana, que cómo se pide por una persona enferma. Las personas no están enfermas. Las personas no existen, amada hermana milagrosa. Para tú poder pedir por una persona enferma, lo primero que tienes que hacer es quitar de tu mentecita la idea de que esta persona puede estar enferma. Esa es la forma que tú tienes de ayudarla. No vas a reconocer ni por un instante que esta persona puede enfermar. No vas a reconocer ni por un instante las formas de ilusión en las que el sufrimiento se manifiesta, porque entonces estarás apoyándolo. Entonces estarás pidiendo cosas de este mundo. Si tú crees que la persona está enferma, no estás perdonando, estás creyendo que los cuerpos son reales. No estás reconociendo que nada de esto es real. Y por lo tanto no estás reconociendo que la que necesita realmente la sanación, realmente entre comillas, es la mente y no la persona. Si tú ves enfermedad, tu mente necesita corrección. Por lo tanto, perdonas. Aplicas esta idea. Nada de esto, de lo que estoy viendo, está sucediendo en realidad. Y desde un estado de sosiego, de calma y de paz, sin juzgar,
Reconoces a ese ser que tienes delante como puro, perfecto, pleno, sano, íntegro, el Hijo de Dios Todopoderoso que no puede sufrir. Esta es la forma más maravillosa y más precisa que puedes tener de ayudar a alguien que crea que el Hijo de Dios puede sufrir. No te unas a su idea. Si quieres pedir por esta persona, pide por ti, pues siempre oras por ti, porque esta persona eres tú. Tú no vas a pedir por los demás nada, tú no puedes elegir por los demás nada, los demás son tú. Reconócelos como el ser que eres y ciertamente aquíétate en tu meditación y pregúntate dentro de ti misma, ¿quién soy? ¿Qué es lo que yo soy? Y en ese estado, donde a ti se te va a responder con una experiencia que es lo que tú eres, una experiencia de amor, una experiencia de felicidad, una experiencia de expansión de tu ser, en ese reconocimiento tú vas a poder sanar todas las mentes que haya alrededor tuyo, porque estarás sanando la tuya. Y se trata únicamente de eso. No hay personas enfermas, hay mentes que creen que pueden estar enfermas. El sufrimiento no es real, no lo vamos a seguir haciendo real, comprándonos esa idea. Manual para el Correcto. Maestro, capítulo 5, cómo se logra la curación, epígrafe 3, la función de los maestros de Dios, te lo recomiendo para que lo leas, porque ahí vas a ver cómo Jesús te indica cómo puedes actuar ante una situación de este tipo, reconociendo siempre la luz en esa persona. Correcto, hoy precisamente en el grupo de WhatsApp de preguntas venía una pregunta que tenía que ver con la enfermedad. Y entonces se pudieron colocar allí algunos de los pasajes donde el manual para el maestro y donde el texto nos dicen que la enfermedad es una elección. O sea, nadie puede enfermar realmente. Como tú lo estabas explicando al final, se trata de la mente que se cree separada. Este aspecto de la mente de mi hermano que se cree separado ha tomado una decisión de verse a sí mismo enfermo. Ha querido aparentemente tomar el ofrecimiento del ego de necesitar castigo, de necesitar verse separado, de necesitar verse vulnerable, según el pensamiento del ego, él ha tomado esta parte. Yo, qué belleza que trae esa colación el manual para el maestro. Yo, ¿qué es lo que hago? Siempre, como tú lo decías, siempre que estoy percibiendo enfermedad es porque aún creo en ella. Porque si no creyera en ella, entonces yo no vería a mi hermano enfermo. Vería al Hijo de Dios que ha decidido a tomar una idea de que él podría enfermar, pero esto no es cierto. Entonces es con esa totalidad, con esa certeza, es cuando el obrador de milagros hace su función. El obrador de milagros no puede venir a dar lo que no tiene. El obrador de milagros tiene que haber sanado en su mente para ver a su hermano impecable, santo, invulnerable, y esa es la visión del Salvador, esa es la mirada del Cristo que sana. Ahí es donde nos dice el texto que el Espíritu Santo en el obrador de milagros llama al Espíritu Santo en mi hermano, en la mente que se cree separada y enferma, y es donde mi hermano puede sanar. E incluso José estábamos viendo en esta semana en el grupo que las palabras, ahí realmente el texto nunca nos envía, no nos dice que debamos decir determinadas palabras para llegar a mi hermano a instarlo a sanar. Las palabras son innecesarias en eso, lo que se necesita es esa convicción, se necesita ese haber reconocido, porque como somos una mente, cuando yo reconozco esa unidad con mi hermano la puede ver en mí a través del Espíritu Santo. Todo esto no lo hace ninguno, no lo hace el personaje. Todo esto es hecho a través del Espíritu Santo. Sí, esto es muy interesante porque es el recuerdo de que lo que aquí parece estar no ha sido creado por el creador de todas las cosas. Cuando uno reconoce que esto no es más que una fabricación, se libera de esas cadenas que parece que él mismo se ha autoimpuesto. Y pregunta Ivonne, pregunta, ¿cómo se debe orar para vencer el miedo? Es ese miedo del que se habla siempre. Pues fíjate, hermana milagrosa, ¿qué es el miedo? El miedo es una ausencia de amor. ¿Quieres deshacer el miedo? Da amor.
Así de sencillo. Ya está. Piensa con amor. Correcto. Recuerda que el curso Gon nos dice Jesús directamente que Él no nos puede librar del miedo. ¿Qué necesitamos? Pero entonces Él nos dice, pide que las circunstancias que te den miedo sanen. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través del perdón. ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Qué es lo que me lo está produciendo? Veo una circunstancia de ataque normalmente. Me estoy creyendo en el ataque. Proyecto un montón de situaciones, de cosas que después pienso que me atacan desde afuera, como si hubiera una afuera, como si hubiera algo externo a mí. Entonces lo que yo hago es entregar al perdón todas estas ideas de carencia, de vulnerabilidad, de separación, entregadas al perdón. Entonces, ahora, ¿cómo oramos? Siempre tenemos que terminar, después del acto de perdón, siempre debe terminar por naturaleza un agradecimiento, una oración de gratitud, porque ya reconozco mi invulnerabilidad, reconozco que, ¿cómo podría yo sentir miedo si, como dice el maestro José, estoy en el amor? Y es fabuloso, ¿no? Como ese aparente juego de palabras, José, que nos habla cuando nos dice que el perfecto amor expulsa el miedo. Si hay algún tipo de miedo es que no hay amor. ¿Quieres que haya amor? ¿Qué quieres que deje de haber miedo? Pues necesitas el amor perfecto. Y siempre tenemos la ayuda para el amor perfecto, que es el Espíritu Santo. Siempre estará Jesús a tu lado. Siempre está tu Padre dispuesto. Siempre, siempre tenemos toda esa mano extendida del cielo hacia nosotros para que podamos alcanzar ese amor. Si el amor está ocupando el corazón, no hay posibilidad de que el miedo tenga cabida allí. Sale, tiene que salir de uno. Claro, cualquier tipo de miedo, porque el miedo, en la forma en la que se presente, sigue siendo siempre la misma idea de creer que me falta mi propia naturaleza, que es amor. Me falta el reconocimiento del ser que yo soy. Nos dice Alicia Dutu, dice, ¿qué hacemos cuando tememos enfermar? Pues Espíritu Santo, amada hermana milagrosa, ¿quién es el tú que cree que está en este mundo? ¿Quién es el tú que cree que puede enfermar? Hay un espacio, vamos a decirlo así, no es un espacio físico, pero hay un lugar en tu mente donde tú puedes reconocer la perfecta impecabilidad de lo que es la naturaleza de la cual provienes. Entra dentro de tu mente, plantéate la pregunta, dite a ti misma, ¿quién soy yo? Y espera esa experiencia que se te va a dar como respuesta de que tú eres todo lo que hay. Practica, 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 perdona, perdona, perdona. Esto no es real. Ese miedo que yo experimento no es un miedo que yo esté experimentando realmente. Lo que tiene miedo no soy yo. ¿Quién es el yo que está experimentando miedo? Es Alicia. ¿Soy yo Alicia? Alicia, si te corto los brazos, si te corto las piernas, ¿tú puedes seguir viviendo? Sí, ¿verdad? ¿Eres entonces tú tu cuerpo? ¿Qué es lo que tú eres? Tú tienes que encontrar la respuesta a esta pregunta para poder estar en paz. Tienes miedo porque no te acuerdas de que eres Cristo. Y esta pregunta, en cuanto tú te la planteas de una forma pacíficamente seria, es decir, responsable, automáticamente se te va a responder. Y la respuesta, repito otra vez, es una experiencia de liberación de todo miedo, una experiencia de amor, una experiencia de reconocerte uno con todas las cosas, no uno de forma, vamos a decirlo así, material. No eres un objeto siendo uno con todos los objetos. Eres un ser que es la matriz que sustenta todo lo que aquí parece suceder. Eso está en tu mente, santa criatura celestial, ahora mismo en este instante. ¿Qué hacer para entrar en ese estado donde todo miedo queda deshecho? Practicar, 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 practicar. Perdonar, Claro. perdonar, perdonar. Además, Alicia, como tú colocas allí, aún no sé quién soy, eso es a lo que te lleva este entrenamiento y a lo que te lleva el curso, a ese reconocimiento. Claro. A ver, Alicia, todos estamos en este camino del reconocimiento de quién somos.
Es en ese momento, cuando ya somos totalmente conscientes de lo que soy, es nuestro despertar. Así que no te preocupes, que en ese mismo camino estamos todos. Más aparentemente más adelante o más atrás, en algo que realmente es una locura, de hecho, por sí mismo mencionarlo, porque el Hijo de Dios no puede estar fraccionado. Todos vamos juntos, todos vamos de regreso a casa. Todo eso no son más que apariencias, pero lo cierto es que estamos en el reconocimiento y en el camino a ello. Así que no te preocupes por eso. Yo te diría lo que creo que es el consejo del curso respecto a la parte de la magia. Si en algún momento sientes miedo de tu salud, si te ves aparente, has comprado esa aparente idea de enfermedad, recuerda que la magia, los medicamentos, este tipo de situaciones, las terapias, ir al médico, siguen siendo, pueden utilizarse a través del Espíritu Santo, lo entregamos, lo tomamos, vamos a que me examinen, vamos a ver qué pasa y lo tomamos como un elemento conciliatorio. Una vez ya está la situación, bueno, tengo esta tranquilidad ahora, ya está el medicamento, entonces ahora sí, lejos del miedo, aparte del miedo, entonces ahorita sí puedo empezar en este reconocimiento, en el perdón constante, en la oración, que me van a llevar a través del Espíritu Santo a esto, oye, ¿quién soy yo? ¿Por qué tendría que tener miedo de estar enfermo? ¿Cómo podría enfermar la hija de Dios si no puedo ser más que luz y que salud? Continuamos con otro párrafo, José. Sí. Bueno, también es posible alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad, puesto que en este mundo la oración es reparativa y por lo tanto debe establecer niveles de aprendizaje. Aquí la petición puede ser dirigida a Dios con creencia sincera, aunque aún sin comprensión. Un vago y usualmente inestable sentido de identificación se ha alcanzado generalmente, pero tiende a opacarlo un sentimiento de pecado de profundo arraigo. Es posible en este nivel confundir pidiendo cosas de este mundo en varias formas y también pedir regalos como la honestidad o la bondad, y particularmente el perdón de las muchas fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración de necesidad. Sin culpa existe escasez. Los que no han pecado no tienen necesidades. En este nivel viene también la curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos. La contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera como usualmente se interpretan. Mientras creas que tienes enemigos, has limitado la oración a las leyes del mundo. Y también has limitado tu habilidad de recibir y aceptar a los mismos estrechos márgenes. Y aún así, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración. Y una muy grande, por cierto. ¿Qué significa la frase realmente? Orar por ti, ora por ti, para que no busques aprisionar a Cristo y de esa manera pierdas el reconocimiento de tu propia identidad. No le seas traidor a nadie o te traicionarás a ti mismo. Un enemigo es el símbolo de un Cristo prisionero. ¿Y quién podría ser él sino tú mismo? La oración por los enemigos se convierte así en una oración por tu propia libertad. Ahora ya no es más una contradicción de términos. Se ha convertido en una declaración de la unicidad de Cristo y el reconocimiento de su impecabilidad. Y ahora se ha tornado santa, puesto que reconoce al Hijo de Dios como fue creado. Qué maravilla, José. Mira este párrafo tan relacionado, esas Pero últimas líneas. ¿de dónde estás leyendo tú? Estoy leyendo la escalera ¿Estás de la leyendo, oración. estás leyendo esto o estás No, no, leyendo no. el nuevo? Estoy leyendo el libro. Lo que pasa es que lo tengo en PDF. Yo tengo esa Ah, es que traducción. te has leído 3 párrafos. Sí, sí, leí 3 párrafos porque hablan juntos de la enemistad y de un mismo nivel. Leí Vale, y el algunas párrafo palabras 3, están 4. cambiadas, ¿eh? Algunas palabras están cambiadas. Sí, la Yo sé traducción que, de yo ese, sé que en la la versión nueva traducción, hay algunas palabras cambiadas, no cambia el significado, pero no, no cambia el significado. en el tercer párrafo falta cuando dice la frase 3, por lo general se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con él, con mi Padre, con Dios. Qué Lo dice ahí interesante. también. Mira que yo estaba utilizando esa versión para las reuniones de la oración, del canto de la oración en el perdón. Y resulta que esa versión precisamente tiene
varias palabras que aunque el sentido no cambia, pero el orden de las palabras sí. Entonces parecía haber una confusión cuando leíamos de las personas allí y yo acá. Entonces envié un libro, el PDF, el que estamos utilizando en el PDF, y en el libro en PDF es donde les he invitado a leer. No, no, si yo no me refiero a que haya habido confusión, o sea, yo he entendido que estás leyendo otra versión que tiene palabras Sí, sí, a eso me refiero. Lo que pasa Exacto. que en el párrafo 3 me ha Ah, faltado cuando dice este sentido de identificación con él. ¿Puedes volver a leer el párrafo 3, por favor? O bueno, claro. ahora que lo vas a empezar a explicar, léelo porque quizás falte y es que es Ujú. importante, es él, es importante. Por supuesto, no, no sea que yo de hecho me haya, como tengo la letra chiquitita, me haya saltado. Voy a leerlo de todos modos de nuevo, ¿vale? Sí, porque ya me dejaste pensando que eso podría ser. También es posible alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad, puesto Sí. que en este mundo la oración es reparativa y por lo tanto debe establecer niveles de aprendizaje. Aquí la petición puede ser dirigida a Dios con creencia sincera, aunque aún sin comprensión. Un vago y usualmente inestable sentido de identificación se ha alcanzado generalmente. Punto, 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 Pero punto, tiende... punto, 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 punto. Ok, De ¿allí es? identificación con él. Ah, perfecto. Mira, no, aquí De está así. identificación con Dios. Por eso a Ok, mí me rechinaba antes, porque digo, uy, aquí falta esta palabra que ciertamente es importante, porque se alcanza un vago estado de identificación con Dios, una pequeña experiencia de liberación en la mente. Entonces, si no se matiza, perfecto, maestro. parece Genial que porque no está aquí. No está en el PDF esas palabras. Claro, cambia, aumentan muchísimo el sentido y la claridad del párrafo. claro. Maestro, entonces mira cómo estos párrafos, estos tres nos hablan de esa parte de lo de la creencia en enemigos, ¿no? Qué interesante porque primero nos dice Jesús, bueno, no puedes orar creyendo que tienes enemigos, pero aún así tienes, se nota que necesitas la oración, ¿no? Es gracioso cómo Jesús nos pone todas estas explicaciones tan amorosas. O sea, hemos hablado de que la oración es agradecimiento, por lo tanto yo no podría orar pidiendo venganza para mis enemigos, que es una oración tradicional, ¿no? Los salmos nos llevan mucho a eso, ¿no? Que sean confundidos mis enemigos, que se les pague lo que me han hecho. O sea, no. Aquí entendemos que esa no es. Pero a la vez nos dice, pero aún no deberías creer que tienes enemigos si has perdonado esa idea. Pero si todavía lo crees, definitivamente necesitas orar porque debes entender que no existen tales. O sea, no puede haber nada afuera y no puedes tener enemigos por ser el Hijo de Dios, porque serías tú mismo, ¿no? ¿Cómo voy a ser enemigo de mí mismo? Qué locura. ¿Qué Pues nos sí. cuentas, José? Pues sí, es una profunda locura creer que uno puede tener enemigos y no darse cuenta de que ciertamente es sí mismo el que es su propio enemigo. Cada vez que condenamos a los demás, ¿qué estamos haciendo? Cada vez que pedimos culpabilidades, cada vez que le decimos a alguien, por tu culpa yo me encuentro de esta forma, por tu culpa me ha pasado esto, por tu culpa, o por mi culpa esta persona está así, por mi culpa ha pasado esto otro. Constantemente estamos negando nuestra propia naturaleza. La culpa siempre está presente en todas estas formas de petición, porque estamos pidiendo que se le corte la cabeza a aquellos que no me agradan. Y entonces no estoy reconociendo el ser que soy. Y Jesús nos enseña a lo largo de todo el curso que las ideas, al compartirse, se refuerzan. Y el ego es muy civilino. Y si a mí alguien me cae mal, por lo que sea, tengo algún aparente problema que me haya inventado con algún enemigo, yo, desde mi ego, voy a ir a donde otra persona y le voy a estar diciendo, pues este Manolito me hizo esto, lo otro, tal, para tratar de seguir manteniendo esa idea de condena dentro de mi mente. En este caso, y en los demás, la mente sigue necesitando curación, por lo tanto sigue necesitando aprender qué es lo que es la curación, por lo tanto sigue necesitando orar, puesto que perdono, oro y me curo. Tengo que aprender a aplicar el perdón para saber entender qué es lo que es la verdadera oración e ir paso a paso
aplicándola a todo lo que venga a mi campo de conciencia. Todos en algún momento nos hemos cagado en los ancestros de alguien. Esto es así. Nadie que venga aquí está exento de experimentar estas connotaciones egoicas de rabia, de miedo, de sufrimiento, de culpa. Lo importante es que no querramos mantener ninguno de ellos. No se nos pide que no tengamos pensamientos de pecado, se nos pide que no tengamos ninguno que querramos conservar. Ni siquiera se nos pide que entendamos. Se nos pide que querramos entender. Así de sencilla es la oración. Así de sencillo son los niveles por los que uno va avanzando. Primero creía que estaba pidiendo cosas para sí mismo o para otros. Después se da cuenta de que los otros son el mismo. Por lo tanto, la idea de proyectar los ataques contra los demás se va reduciendo. Y en este punto hay que estar muy vigilante, porque se tiende a atacarse uno a sí mismo. Lo cual sería exactamente lo mismo. Atacar al de fuera que atacarme a mí mismo es exactamente lo mismo. Por eso en ese nivel en el que uno no se da cuenta de que lo que hay fuera es la propia expresión de lo que tiene dentro, uno puede seguir pidiendo cosas de este mundo. Bueno, pues luego nos habla más profundamente acerca de los enemigos y nos dice que ciertamente cada vez que oramos es por nosotros, porque mis enemigos soy yo. Cuando yo entiendo que todas las cosas que están en este mundo están puestas ahí para que yo aprenda, todas son aprovechables, mi mente empieza a abrirse y no me canso de repetirlo. Esto hay que practicarlo, no culparse por caer en la trampa, pero sí hacerse responsable de estar atento de cuando yo he caído en la trampa, hacer lo que tengo que hacer para no volver a caer. Espíritu Santo. Se dice, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y hasta 3, 4, 5, 6 y 70 veces, 7 veces puede tropezar el hombre con la misma piedra. No pasa nada. En el momento en el que tú te das cuenta de lo que estabas haciendo, algo cambia en tu mente y la disposición, la inspiración o el ánimo para dejar de ver esa situación como algo que te constriña, sino como algo donde tú puedes aprender a liberarte, te inunda por todos tus poros y te decides en recorrer este camino de aprendizaje. Estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo lo mismo, todos estamos aprendiendo que somos lo mismo. Por lo tanto, no nos van a faltar los medios para lograrlo. Es imposible. Pide y se te dará. Yo soy el Hijo de Dios y se me metió en mi santa mente creer que podía ser mi propio creador. Hete aquí un mundo de ilusiones. Yo soy el Hijo de Dios, ahora se me mete en mi santa mente recordar quién soy. Toma los medios. Aquellas ilusiones que inventaste para manifestar que podías estar separado de tu Padre, sirven ahora para que reconozcas que eres uno con todo, perdonando y ofreciendo amor. Un milagro de corrección. Es amor. Claro. Maestro, qué chévere que hayas mencionado eso, porque resulta que esta petición de nuestro corazón nos ha llevado a esta conexión en particular. Todo, nada, no hay nada casual. Todos los 34, 35 que estemos aquí en este momento pedimos este aprendizaje. Todos aquellos que están en este momento estudiando con nosotros el curso de milagros, las lecciones, pidieron el aprendizaje y ha llegado. Hemos pedido despertar y se nos da, como tú dices, todas estas posibilidades, todo este conocimiento, toda esta oportunidad de reunirnos utilizando estos maravillosos medios tecnológicos. Y aquí hay una pregunta que yo imagino que María José tomó tus palabras como la respuesta a esa pregunta, pero no quiero dejarla pasar de todos modos. Y es donde dice, tengo cerca de mí personas que odian a Dios. Quisiera ayudarles de algún modo, pero no me atrevo por su fuerte rechazo a Él. Y no me gusta entrar en esos debates. ¿Qué me aconsejan? Cuando el curso de milagros nos está hablando acerca del sanador, hay una parte donde, fraseada, dice que lo mejor que le podemos... José, no sé si te fuiste deliberadamente porque me habías dicho que te ibas a ir. Termino esta idea.
Lo mejor que podemos ofrecerle a cualquiera es nuestra experiencia propia. No hay algo mejor que le podamos ofrecer a otro para ayudarle, entre comillas, porque realmente nunca ayudamos a nadie, es lo que estaba comentando José. ¿Ayudar a quién? Si solamente estoy yo. Esta situación que estoy viendo fuera de mí es mi percepción de una realidad que no es real. En esta percepción vengo yo a aprender. Yo no conozco particularmente, te lo digo por esto, María José, yo no conozco a nadie que odie a Dios. No conozco a ninguna persona. No ha llegado, no está en mi campo de conciencia porque para mí esa creencia no es real, que uno no pueda amar a Dios. Y si bien es cierto que escucho de personas que no lo aman, para mí incluso eso no sería, no tiene razón de ser, porque cada uno tiene su propio Dios. Independiente que sea que crea en el Dios que yo creo, o en el Dios dinero, o en el Dios hijo, o en el Dios trabajo, o en el Dios estudio, cualquiera. Todo mundo tiene un Dios, por lo tanto nadie puede dejar de amar a Dios. Lo que pasa es que cada quien lo concibe de una forma diferente, pero entendiendo lo que tú estás explicando, lo que tú estás preguntando, que te refieres a Dios como tal, no conozco a nadie que haga, pero tú sí, imagínate. ¿Por qué tú sí y otros no? ¿Es una casualidad? Nada es casual. Aquí es donde vamos a tomar estas palabras maravillosas que nos estaba explicando José para entender que todo lo que me pasa es un elemento con el cual yo perdono, un elemento con el cual yo tengo algo que aprender. Porque si estoy viendo aparentemente personas extrañas, personas ajenas a mí, ajenas es, no soy yo, no porque tú me estás diciendo que pueden ser amigos, puede ser familia, compañeros, en fin. Si yo estoy percibiendo eso, aún creo que puede haber odio a Dios. Por lo tanto, me dice el curso que lo que yo pienso de mi hermano, lo pienso de mí y lo pienso de Dios. Si yo pienso que mi hermano puede odiar a Dios, en mi corazón aún hay una idea de que es posible que eso ocurra. Por lo tanto, es posible la separación. Por lo tanto, pienso de Dios que puede haber separación entre Él y yo para que se le pueda odiar, para que alguien pudiera odiar. ¿Me estoy explicando? ¿Me está siguiendo la idea? Entonces allí es donde el curso me trae como herramienta el perdón. Vamos a perdonar esta idea de que puede haber odio a Dios. Voy a perdonar si esta idea aún está en mi corazón de que alguien podría odiar a Dios, por lo tanto, que en mi corazón esté que yo pueda estar separado de Él. Puede ser ese el meollo del asunto en este momento, por lo tanto es donde yo llego y tomo estas ideas que veo. Esto que parece estar en el exterior no es otra cosa que mi propia fabricación, son mis propias ideas que se ven reflejadas, nada es casualidad. Si mis hermanos odian a Dios y se declaran ateos, hay una idea en mí que abriga y que valida eso, ese pensamiento de ellos, porque no es otra cosa que mi creencia, lo que se ve afuera. Si yo dejara esa creencia de lado, de inmediato cambiaría todo. Recuerda que el exterior cambia porque cambia la fuente. Si cambia la fuente, que son mis creencias, inmediatamente el efecto tiene que cambiar. Nos lo decían las lecciones, nos lo han dicho las lecciones. Adelita nos estaba contando que ella también había tenido esa experiencia. Gida le da las gracias por su testimonio. Ah, no me fui. Ah, bueno, José, creí que te había sido porque me habías dicho que te tenías tal vez que ausentar. Vuelvo a invitarte. Muy bien. Entonces, definitivamente eso. José, creí que te había sido, como me dijiste que de pronto te ibas. Entonces, Gida nos dice, wow, definitivamente somos uno. La respuesta para María José es mi respuesta. Mi hermano hijo y mi hermano esposo dicen no creer en Dios. Qué buen punto. Gracias, hermanitos. Bellos por ese regalo. Recuerda, ¿yo qué hago para ayudar? No ayudas a nadie. Recuerda que es a ti mismo. Pero ¿yo qué hago si quiero, si veo a mi hermanito en un error? Sí, entonces, primero que todo, entrego al perdón. Porque mi hermano es perfecto. Entonces entrego esta idea de que mi hermano puede estar y ahora me pongo en las manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué hago aquí? ¿Alguna palabra? ¿Algún pensamiento? ¿Alguna idea? ¿Cómo se puede dar aquí un milagro? ¿Cómo ofrezco el milagro? Me pongo a tu disposición y me coloco en la paz y se me inspirará qué hacer. Pero ante todo,
la forma como yo puedo llegar a mis hermanos es con mi propia vida, con mi propia aceptación de lo que soy, con la mirada del Cristo en la cual yo me he visto inocente a mí, por lo tanto veo inocente al otro. Mi hermano tiene una loca idea, no importa, porque cada vez que yo vengo ante él es una posibilidad que yo traigo de mostrarle el amor de Dios. Esa es la mejor ayuda, si es que quiero ayudar, si es que creo que mi hermano puede necesitar ayuda. ¿Cómo? Siempre dando amor. Esa es una petición de amor. No creo en Dios, ¿sabes? A mí no me vengas a hablar de Dios, que eso no existe, es una idea loca. Mi hermano está pidiendo amor. Ven, pero si supieras lo maravilloso que es Dios, si vieras las cosas que Dios ha hecho por mí. Esas eran algunas de las frases que utilizaba de hecho Jesús después de hacer un milagro. Ve y cuéntale a tu familia las cosas que Dios ha hecho por ti. Ve y dile a los demás, ve y dile a tus amigos las cosas que Dios ha hecho por ti. Eso es lo mejor que puedes hacer. No vienes a intentar llevar la lógica a una mente que ha abrazado un sistema de pensamiento que es totalmente loco. Tú lo que vienes es con el amor de Dios a otorgar. ¿Quieres hacer algún comentario adicional, José? Pues que viene muy a colación la idea que nos expresaba esta hermanita. ¡Uy! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Resulta que estoy estrenando el trípode. Se ha desmayado el teléfono. Mira, qué bueno este teléfono que no se ve. Estoy estrenando trípode y resulta que pareciera que aún no lo había colocado. Ya, no lo había colocado bien. Espíritu Santo. Digo que venía muy a colación esta pregunta, o este comentario que estaba haciendo esta hermanita, porque hablaba de estas hermanitos, de estos amigos que odian a Dios, ¿no? Y Jesús precisamente nos está aquí hablando acerca del creer que podemos tener enemigos. ¿Qué más da que un enemigo para mí sea una persona, que mi enemigo sea Dios? En última instancia, no me estoy dando cuenta de qué es lo que yo soy, porque si odio a Dios, me estoy odiando a mí mismo, porque yo soy Dios. Esto es muy interesante, porque más allá de a quién se odie, o de a qué se odie, lo importante donde uno tiene que poner el foco es en la idea de odio. Como tú muy bien decías, si tú estás viendo odio ahí, tienes que entender que ese odio está en ti. Obviamente es inconsciente. Tenemos que entender también que nuestra mente es como un iceberg. La parte consciente con la que nosotros funcionamos de una forma que nos damos cuenta, por así decirlo, es una puntita y el resto, los dominios del ego, son enormes, la parte profunda y subconsciente, por así decirlo, de la mente. Toda esta parte de la mente no se puede observar de otra manera que no sea afuera. Entonces yo puedo estar a mis hermanos, o sea, yo puedo estar viendo a mis hermanos terriblemente enfadados, luchando contra Dios, insultándolo, diciendo que lo odian, y yo puedo estar pensando conscientemente, o sea, dándome cuenta de yo sí amo a Dios, yo realmente no lo odio, pero me tengo que dar cuenta de que el pensamiento de que mis hermanos puedan estar odiando a Dios está en mi mente. Por lo tanto, es el odio que yo tengo hacia Dios. Y este odio que yo tengo hacia Dios es miedo a reconocer qué es lo que yo soy. En última instancia, el último paso, el último obstáculo, por así decirlo, entre comillas, que hay que pasar antes de reconocer el ser que yo soy, es el miedo que se le tiene a la liberación, el miedo que se le tiene al reconocimiento de que Dios es el creador de todas las cosas. La gente, absorbida por los pensamientos del ego, no paran a utilizar la parte de su mente que está conectada al ser que son. Automáticamente, de una forma consciente pero automatizada, utilizan al ego. ¿Qué pasa aquí? Que no se dan cuenta de que ellos mismos son Dios. A estas personas que odian a Dios, tú les preguntas, ¿pero tú has amado alguna vez? Y te van a decir, sí, yo amo a mi madre, yo amo a mi padre. Entonces amas a Dios.
Tú has querido a alguien una vez, lo has amado, entonces crees en Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo se puede hacer para ayudar a estos hermanos? Como tú estabas diciendo, primero reconociendo que ese error que se está manifestando ahí está en mi mente. Esto es básico, porque si yo no tomo responsabilidad con lo que se está presentando en mi campo de conciencia, no voy a poder ofrecer un milagro de corrección. El proceso es perdono, oro, me curo ofreciendo el milagro que es la corrección. Por lo tanto, tengo que perdonar la idea de que mi locura se está manifestando ahí, en forma de odio. Yo sé que es difícil de aceptar, entre comillas también, una vez que lo practicas no es tan difícil, pero no es tan evidente el ver cuando tú estás viendo a alguien enfadado, aunque tú estés en paz y en tranquilidad, en ese instante es algo tedioso o raro de ver que ese enfado, esa violencia que está ahí delante de tus ojos, es tu propia violencia, es tu propia rabia interna que tienes hacia el ser que eres. Por eso hay que estar perdonando constantemente, por eso hay que estar vigilando la mente constantemente, por eso hay que estar vigilando el teléfono de Carlos constantemente. Sí, lo que pasa es que definitivamente quiere. Ya vi qué fue lo que pasó, entonces después lo organizaré. Pero no hay problema, todo tiene solución. Joseito, mira que es una maravilla porque la oración, este contacto con nuestro Padre, con nuestra fuente, como nos estaban diciendo aquí nuestras hermanitas, se trata de simplemente una apertura, ¿no? Al reconocimiento de quién soy. O sea, y a que llegue un momento, por fin, en la vida donde tú te hayas cansado ya de estar dando tumbos, como tú nos decías al principio de la conexión. O sea, de estar tropezando con la misma piedra, de estar repitiendo las mismas historias, de estar en la misma desazón y en la misma lucha por arañar de la aparente vida pequeñas alegrías después de tantos sufrimientos. Hoy tuve la oportunidad maravillosa de hablar con una hermanita a través del interno de este tema, de cómo la vida desde el sistema de pensamiento del ego, esta ilusión que llamamos vida, siempre nos lleva a pequeñas alegrías, pero primero tienes que haber tenido un gran sacrificio para llegar a ellas. O te las da aparentemente súbito, pero después te las cobra. Y es donde todo lo que tú explicabas tan maravillosamente acerca de la culpabilidad y lo demás. ¿Te parece? Y termino entonces este epígrafe. Sí, solo una cosilla más. Sí, claro, dime. Recordar que siempre Jesús nos dice, perdona a tus hermanos por tus pecados, no por los Correcto. tuyos. Y en última instancia, para decirle a esta hermanita lo que puedes hacer para ayudar a estos hermanitos que están con su mente aparentemente tan atolondrada, es ofrecerles el amor que están pidiendo, lo que tú ya habías dicho, Carlos. Están pidiendo amor, pídele guía al Espíritu Santo, siempre va a ser a nivel mental, ofreces el amor que te están pidiendo y el Espíritu Santo te dirá si tienes que decir o hacer algo. Si no lo sientes con certeza, no lo hagas. A nivel del pensamiento, pues somos mente y la comunicación más perfecta es a través de las mentes. Correcto. Párrafo 6. Que nunca se olvide que la oración en cualquier nivel es siempre por ti mismo, lo que nos acabas de decir, José. Que nunca se olvide que la oración en cualquier nivel es siempre por ti mismo. Si te unes a cualquiera en oración, lo haces parte de ti. El enemigo eres tú, lo mismo que el Cristo. Antes de que pueda tornarse santa, pues Espera, la espera, ¿puedes oración, repetir eso, porfa? Eso último que has dicho, ¿el enemigo eres tú? con mucho gusto. El enemigo eres tú, lo mismo que el Cristo. ¿Qué es? ¿Cómo te aparece a ti? El enemigo eres tú, al igual que eres el Cristo. Ah, ok, vale. Sí, es definitivamente, ahí sí es definitivamente una cuestión de la traducción, ¿no? Ahí sí Es definitivamente que es una tú creo cuestión. que has dicho, el enemigo eres tú, al igual que es Cristo. Ahí en ese No, 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 sentido. no, no, no. El enemigo eres tú, coma, lo mismo que el Cristo. O sea, yo Lo soy el mismo que... enemigo en esto que el Cristo. Ah, el Cristo. Ah, vale, vale.
Vale, no, sí, entonces está bien, porque ella como antes Sí, había... es solamente un cambio de palabras por la traducción. Sí. Antes de que pueda tornarse santa, pues, la oración se vuelve una decisión. Tú no decides por otros, solo puedes escoger por ti mismo. Ora verdaderamente por tus enemigos, puesto que aquí radica tu salvación. Perdónalos por tus pecados y serás realmente perdonado. Ah. Finalmente, la oración, los dos últimos párrafos. La oración es una escalera que llega hasta el cielo. Hay en la cima una transformación muy parecida a la tuya, puesto que la oración es parte de ti. Las cosas de la tierra se dejan atrás, ninguna se recuerda. No se pide puesto que nada falta. La identidad en Cristo se reconoce plenamente y se establece por siempre incorruptible y más allá de todo cambio. La luz no titila más ya, y nunca más se apagará. Ahora, sin necesidades de ninguna clase y revestida por siempre de la impecabilidad que es el regalo de Dios para ti, su Hijo, la oración puede convertirse otra vez en lo que siempre estuvo destinada a ser. Puesto que ahora se eleva como una canción de acción de gracias a tu Creador, cantada sin palabras o pensamientos o vanos deseos, sin necesidad de nada en absoluto, ahora. Así se extiende, como estaba destinada a hacerlo, y por este regalo Dios mismo da las gracias. Dios es la meta de toda oración y le da eternidad en vez de fin. Tampoco tiene comienzo, pues la meta no ha cambiado jamás. La oración en sus formas más tempranas es una ilusión, puesto que no hay necesidad de escalera ninguna para alcanzar lo que uno nunca ha abandonado. Pero el orar es parte del perdón, mientras este en sí mismo, una ilusión, continúa sin lograrse. La oración se encuentra unida al aprendizaje hasta que el objetivo del aprendizaje se ha alcanzado. Y entonces todas las cosas serán transformadas al unísono y regresarán sin mancha a la mente de Dios. Por encontrarse más allá del aprendizaje, este estado no se puede describir. Las etapas necesarias para su obtención, sin embargo, necesitan ser comprendidas. Si la paz ha de ser restaurada en el Hijo de Dios, quien vive ahora en la ilusión de la muerte y el temor de Dios. ¿Algún comentario quieres iniciar, José? Ay. Pues lo que podemos entender es que el proceso de orar es un proceso que va madurando a medida que vamos practicando, a medida que nuestra mente se va abriendo, es un proceso que se va perfeccionando. Parte de la idea de carencia de una ilusión hasta ser reinterpretada y aplicada en su forma o en su estado, mejor dicho, más perfecto o máximo, como la comunicación continua con Dios. Es un proceso, por eso dice que es una escalera, un ir avanzando. No voy a hablar del párrafo anterior porque creo que hemos hablado bastante de lo de perdónalos por tus pecados y todo eso. Correcto. Pero lo que sí es interesante es cuando dice que se produce una transformación al ir avanzando y las cosas de la tierra se dejan atrás y ya no se recuerdan más, no hay recuerdo. Nos hacen peticiones y uno reconoce quién es. Y ahí desaparece todo. Todo. Es un estado donde no hay un funcionamiento ni remotamente similar mental al que ahora estamos experimentando. De hecho, todo pensamiento desaparece. Simplemente eres. Eres. Eso es la paz. Eso es la felicidad. Muchos tenemos en nuestra mente ideas y definiciones de lo que es la paz, de lo que es el amor. A alguien le dices amor y bueno, uno te lo describe de una manera, otro te lo describe de otra, unos con un corazoncito, para unos el amor es confianza, para otros es cariño, si estar unidos a otra persona, etcétera, etcétera. Pero no sabemos lo que es realmente el amor. Lo sabremos cuando tengamos una experiencia plena de él.
porque no se puede saber lo que es el conocimiento teniendo un conocimiento a medias o un conocimiento parcial. El amor es conocimiento y es sabiduría, y para tú saber lo que es el amor, necesitas conocerlo plenamente. Todo lo anterior han sido reflejos que te han ido conduciendo a través de un proceso que ha madurado a reconocer qué es lo que es el amor, pero no se parece en nada a ese estado que tú alcanzas cuando la oración llega a su punto máximo de desarrollo y se perfecciona. Ahí la comunicación entre padre e hijo, ahí el ciclo infinito de la extensión del amor vuelve a retornar a la esencia de tu ser. Y todo lo demás se olvida. Lo único que queda es el ser, que es infinitamente indescriptible. No se puede describir con palabras, podemos hablar de ello, podemos decir palabras muy hermosas que inspiren y que den ánimo a los demás, pero jamás vamos a poder explicar cómo es esa experiencia. Uno tiene que alcanzar esa experiencia por sí mismo, y de hecho es la experiencia del reconocimiento del sí mismo. Quien es mi sí mismo es Cristo. Cuando yo reconozco a Cristo, he orado con mi Padre, me he unido con mi Padre, todo ha quedado perdonado, las ilusiones son deshechas, y ya las etapas del proceso de maduración de la oración han terminado. Pero es importante entender esto, la oración es un proceso que se va desarrollando hasta llegar a un grado máximo. Es como que yo voy despertando poco a poco en este mundo y la oración me acompaña como el elemento que yo tengo para comunicarme cada vez más y más con quien yo soy. Por eso estamos orando constantemente. Yo me estoy comunicando con lo que creo que soy o con lo que realmente soy constantemente. Puedo comunicarme con José Miguel diciéndome a mí mismo que necesito comer, que necesito dinero para algo, que necesito esto con lo otro. Estoy comunicándome a través de una creencia, de una ilusión. Estoy orando utilizando una ilusión. Tengo que seguir perdonando, practicando hasta que la oración se convierta en una conversación con Cristo y de Cristo a Dios. Pues yo soy Cristo y Dios es mi Correcto, Padre. correcto. Me gusta mucho cómo nos habla esa parte, esto último, porque es exactamente como comenzó el epígrafe, diciéndonos que la oración es algo que siempre ha existido. La oración es otra cosa que esa comunicación directa que siempre hemos tenido, tenemos como el Cristo que somos con nuestro Padre. Aquí volvemos una vez hemos entregado nuestro verdadero, nuestro verdadero ser, por decirlo de alguna manera, le hemos querido dar la espalda y tomamos este sistema de pensamiento del ego, entonces ahora vamos a recordar cómo era esa comunicación porque la olvidamos deliberadamente. En ese deseo de separación la decidimos olvidar. Entonces aquí empieza este crecimiento, tal como nos lo estabas explicando tú, José. En este crecimiento también puedo ver yo reflejado cómo está mi estado de confianza. Que me vino a la mente, José, cuando el manual para el maestro nos habla de la confianza, uno de el principal atributo de la cualidad de los maestros de Dios, de todo hijo de Dios, que está en este camino de crecimiento porque te lo coloca como niveles también, como ciertos pasos que hay que dar, son 6. Desde el momento en que tú comienzas a colocar, ¿cómo desarrollas la confianza? Dando cada vez más pasos en el perdón. Normalmente empezamos con las cosas que creemos que no son tan sacrificio, luego nos damos cuenta que realmente no se está sacrificando nada y empezamos y entregamos y lo mismo es el perdón. Empezamos casi siempre con las cosas que más fáciles nos parecen. Voy a perdonar esta idea chiquita. Después empezamos con las que creíamos que era más difícil perdonar. Pero cuando vemos que realmente es tan fácil lo uno como lo otro, ya nos empezamos a volver perdonadores en todo y ya es más rápido, ¿no? Lo mismo. ¿Sabes lo que pasa? Mira, cuando te das cuenta de que es lo mismo perdonar un pequeño granito que te salga aquí
que el que te asesinen un hijo descuartizado. Cuando te das cuenta de que es lo mismo perdonar lo uno que lo otro, automáticamente despiertas. Esa es la Definitivamente. última lección que se aprende de a todas. No hay grados de dificultad en los milagros. En los Todas las expresiones de amor son máximas. Cuando yo entiendo que todo lo que hay se perdona de la misma forma, despierto. Ya no es hay fácil. niveles, ya no hay grados de dificultad. Además porque nos volvemos intolerables a la falta de paz, ¿no? O sea, Hombre, claro, esto es totalmente, ya claro. antes nos habíamos acostumbrado, antes del curso nos acostumbramos a que la falta de paz era lo normal. Entonces nos preguntaban, ¿cómo estás tú? No, bien, más o menos, regular, ahí luchando. Y ahora resulta que cuando nos preguntan, es muy poco probable cuando ya estamos más metidos en el curso que demos esas frases. Casi siempre estamos muy bien, excelente. Y si en algún momento alguien me pregunta, oye, me doy cuenta de que esa era una prueba para mí, porque si mi respuesta iba a ser estoy deprimido o no estoy muy bien, entonces de inmediato entrego el perdón. Y Ya no además, nos acostumbramos a la falta de paz como antes. Nos además, empieza a dar además, gustito, como antes, dicen en España, la felicidad. antes de practicar el curso, tú le decías a alguien, eres un estúpido, y a los 2 minutos ya te habías olvidado. Y tú ahora, practicando el perdón, le dices a alguien, eres un estúpido. Y te está el ego rumbando la mente constantemente. Hay una diferencia abismal, hay un contraste enorme. Así es como nos enseña el Espíritu Santo. A base de estos contrastes, tiene que verse ese contraste para que nosotros nos demos cuenta de dónde nos estamos metiendo. Y así Él nos va enseñando, mira, has permitido que este pensamiento de locura entre en tu mente, date cuenta de lo que te está haciendo. Y por eso parece como que el ego se viraliza, ¿no? Parece como que se vuelve más tal, tal, tal. Es porque se están dando estos contrastes en nuestra mente y ya no toleramos no estar en paz. Es heavy, Correcto. eso es heavy. Yo me he dado cuenta de que realmente pasa así y es una experiencia heavy, o sea, hardcore, como suelo decir yo, porque realmente tú lo piensas y dices, pero vamos a ver, si yo a alguien antes mandaba a tomar por viento a una persona y me quedaba tan tranquilo y ahora la simple idea de que pase por mi mente expresar eso ya me está causando una especie de colapso interno increíble. ¡Qué maravilla! Eso es una de las pruebas de que ciertamente está funcionando el perdón, de que el Espíritu está contigo ahí pico pala, trabajando. Nos dice Gabriela, dice, leí que el amor del que habla el curso no es una emoción, es un estado de conciencia. Si me dices amor con mayúsculas, yo te digo que soy amor. Si me dices amor con minúsculas, yo te digo, aquí en este mundo solo puedes experimentar dos emociones, que nos dice el curso, literalmente, amor o miedo. Entonces, un estado de conciencia amoroso es un estado de conciencia dispuesto a perdonar, a reconocer que somos amor con mayúsculas, lo cual es un estado de ser, en tal caso de consciencia, no de conciencia. La conciencia fue la primera división que se introdujo en la mente y por lo tanto está bien catalogada como perteneciente al ámbito del ego, al ámbito de la separación. Pero no es lo mismo que la consciencia de ser. El amor con mayúscula es un estado de consciencia de ser. Perfecto, correcto. José, ¿te parece si oramos entonces? ¿O quieres dirigir un acto de perdón inicialmente para Eh, que entremos a la oración de gratitud? Pues Espíritu Santo, según me lo dices, me acaba de venir de leer porque yo para hacer estas cosas voy dejando que fluya lo que viene, ¿no? Entonces me ha Ok, venido primero, como me has dicho, lo de hacer un acto de perdón, digo aquí que estamos 40 personas, pues ala, el Padre Nuestro, y ya está, perfecto. porque más allá de ello podemos luego expresar algunas ideas a ver qué vienen acerca de hacer una oración, ¿no? Muy Pues bien. nos dice en la página 388 del texto del curso, de la versión antigua, el párrafo 12, dice, perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo.
en la cual no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón, si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén, my friend. Qué maravillosa, ¿no? Maravillosa. Pues sí. Bueno, yo quería proponer hoy también una como, como estilo meditación, ¿te parece? Mm. Para quienes puedan y quieran y tengan la disponibilidad de cerrar sus ojos, de encontrarse, como nos dicen las lecciones de estos días. Dios es la mente en la que pienso. Qué bonita oportunidad de practicar. Padre Santo, gracias. Qué maravillosa oportunidad de gratitud estar aquí. Este grupo de 40 personas unidas en oración. Gracias por llamarnos a casa tan claramente. Gracias por tu amor. Gracias, hermano Jesús, por darnos tan gran ejemplo y acompañarnos en el camino. Gracias por las oportunidades de perdón que están llegando a nuestras vidas. Gracias por la llamada del Espíritu Santo a aceptar esas oportunidades. Gracias también por cada una de las ocasiones en que lo hemos hecho. Gracias por nuestros hermanos que están alrededor nuestro, en esta aparente ilusión donde parecemos separados y los vemos y los percibimos. Gracias por lo que aprendemos de ellos. Gracias por la paciencia que podemos desarrollar en nuestra interacción con ellos. Gracias por lo inocentes que son. Gracias por la visión de Cristo con la que les puedo ver como son. Gracias porque nos podemos ver a nosotros mismos de la misma manera. Padre, muchas gracias porque nunca nos separamos de ti. Gracias porque era imposible dejar de ser lo que somos. Gracias porque aquí venimos en este instante a recordar cómo fue que llegamos a casa de nuevo. Cómo fueron las decisiones que estuvimos tomando. Gracias por haber escuchado nuestra oración de querer despertar y traernos el curso de milagros a nuestras manos. Gracias por el aprendizaje maravilloso, por estos hermosos hermanos y hermanas a nuestro alrededor, en este aprendizaje que con sus preguntas, comentarios y vivencias nos dan ánimo para seguir adelante. Gracias porque no llegamos solos. Gracias por esta fabulosa compañía en la que voy, en la que cada uno de nosotros va. Nos colocamos en las manos del Espíritu Santo para seguir perdonando.
para volvernos expertos perdonadores. Nos colocamos en las manos de Jesús para practicar la oración y escalar esta oración de tal manera que solamente sea lo que puede ser, un canto de gratitud a ti, Padre bello, Padre amado. Nos despedimos en esta oración, mas no de tu amor, dándote las gracias. Amén. Padre, he venido ante ti con mis manos desnudas. Te ofrezco toda mi voluntad. He venido ante ti con mi corazón abierto. Padre, dime cuál es tu voluntad. Dímela, y yo querré hacerla, Padre. Padre, ¿quién es el que desde aquí pide ser restaurado a su conocimiento? Padre, no tengo nada que ofrecerte. Sin embargo, tú me lo has dado todo. Padre, no tengo nada que exigirte. Sin embargo, tú me lo has dado todo. He venido aquí hoy a reunirme contigo de nuevo, Padre. He venido aquí hoy a ser uno contigo de nuevo. Que la paz de Dios esté con todos vosotros. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos a orar. Gracias, Maestro José. Bendiciones para todos.